En 2 minutos serán las 7 de la mañana y enseguida comenzamos la siguiente conversación. La inicia Yolanda Torres desde Quito, con un tema que ha sido crucial la semana que pasó, respecto al cual han tomado medidas urgentes que debieron haberse tomado antes y, en fin, caben otra serie de consideraciones. Con Alfredo Muñoz empieza la entrevista. Yolanda Torres. Efectivamente, él es exdirector nacional de rehabilitación penitenciaria y es un experto en temas de inseguridad ciudadana, entre otros, como ciencias políticas, etcétera. Necesitamos medidas urgentes ante caos carcelario. Muy buenos días, bienvenido. Cada vez que hay un incidente en las cárceles, suenan todas las alarmas políticas, sociales, de derechos humanos. La sociedad se convulsiona, pero solo hasta que se calmen las aguas. Esto no quita que la situación estructural de hacinamiento, déficit de guía, falta de control y recorte presupuestario, así como la rampante corrupción, se mantenga permanentemente. ¿Qué pasa cuando en el caso actual, encima nos encontramos de que las cárceles están siendo manejadas de alguna forma, vinculadas por las mafias internacionales de cárteles de drogas, sobre todo de México y Colombia? Hemos perdido la guerra. ¿Qué nos puede esperar de aquí en adelante? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mis saludos. Encantada, doctor. Bueno, en primer lugar, pues la primera medida que debía de adoptarse, que ha tomado algún tiempo dada la magnitud de la actual situación, los señores miembros de los grupos especializados de la Policía Nacional han hecho un muy buen trabajo separando a los detenidos, sí, para evitar, digamos, que haya más confrontaciones en forma emergente. Se ha trasladado a detenidos a otras cárceles para poder separarles y evitar que sigan en las confrontaciones. Ha habido pues una suerte de toma ya definitiva en el centro de Turi, en Cuenca, y entiendo que también lo mismo se ha producido tanto en Cotopaxi cuanto en la regional y la penitenciaría. Este momento es el momento en el que hay que proceder a hacer una reclasificación de los detenidos de acuerdo con su índice de peligrosidad. Acordémonos que, de acuerdo con la Constitución, el Ecuador tiene que aplicar el régimen progresivo de rehabilitación social. Y el régimen progresivo de rehabilitación social no puede funcionar eficientemente si es que no se procede a una eficaz clasificación de los detenidos para tener separados de acuerdo con su índice de peligrosidad que tiene que efectuarlo los departamentos de diagnóstico y evaluación de los distintos centros. Esta situación pues ya la ofreció el señor presidente de la República hace un año y medio, un poco más, y él dispuso, ordenó que se hagan la reclasificación de los detenidos para poder evitar nuevos conflictos. Sin embargo, de ello, pues a lo largo de este tiempo no se lo hizo, no solamente que no se otorgaron los recursos para que exista un mayor número de profesionales especializados para que puedan practicar muchísimo. Doctor, Sí, aprecio mucho todo lo que nos está diciendo, pero seguimos en el ámbito del diagnóstico y seguimos confirmando que cada vez que hay una situación de violencia, de peligro o incendio o lo que sea en las cárceles, es como que recién nos damos cuenta del tratamiento que se está dando dentro de las cárceles y de lo mal que están siendo manejadas. ¿Cómo puede ser que el presupuesto carcelario se reduzca en un 70%? O sea, eso es algo inaudito. Por más país en quiebra que esté, este es uno de los focos que justamente necesita de mayor presupuestación para tener todo lo que usted está diciendo y tener buenos días y tener... ¿Qué pasa? ¿Por qué no darle las cárceles a la empresa privada, doctor? ¿Usted qué opina sobre eso? Bien, en primer lugar, desde el punto de vista constitucional, está establecido claramente que los centros de rehabilitación social deben ser manejados por el Estado. En la Constitución anterior se permitía
o se abrió la puerta para que el manejo de las cárceles puedan ser hechos por organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y que puedan sustentar su trabajo en base a, digamos, sustentar las necesidades de los centros en base al trabajo de los detenidos, de conformidad con lo que establece inclusive los pactos internacionales. El Pacto de San José establece que los detenidos tienen la obligación de trabajar. Entonces, bueno, quizás me estoy... expresé mal, no es una cuestión de pueden seguir en manos del Estado, pero sí su administración. Ha sido comprobado en muchos países del mundo que el manejo privado suele ser con niveles de corrupción muy bajos comparados a los que se dan cuando esto tiene un manejo estatal. Peor, y vuelvo a preguntarle, como hice al inicio, peor cuando ya están infiltrados dentro de las cárceles y manejándose, al igual que el exterior, las mafias del narcotráfico. ¿Qué gobierno, qué país ha podido realmente controlar a estas mafias una vez que ya han entrado a este tipo de espacio? Pues el problema del sistema penitenciario es un problema endémico en todos los países en vías de desarrollo, particularmente por la falta de presupuesto al que usted está haciendo referencia. Si es que no cambiamos nosotros el esquema para que de alguna manera haya sustentabilidad en tener los recursos necesarios para adoptar las medidas correctivas, no va a haber un cambio estructural dentro del sistema. Vayamos al caso actual. Tenemos más o menos 40.000 detenidos con una capacidad para alojamiento, incluidas las construcciones que se hicieron en el gobierno anterior. Dígame. No, les decía, toda esta información ya la conocemos, ya durante los últimos días ha habido sobreinformación, una cantidad inmensa, y volvemos a conocer y a dolernos por esta situación de cómo están los TPL y además de todas las consecuencias que puede haber, como acabamos de constatar. Sin embargo, creemos que si no se cambia la forma de hacer las cosas, pues realmente esos cambios no van a venir. Vamos con Carlos Vera, que tiene más para usted. Doctor, buenos días. Para insistir en esa visión de Yolanda, es decir, no es que desdeñemos la visión de superestructura que usted está proponiendo, la salida, yo diría que esto hay una solución, pero la salida racional a corto plazo. Usted ayer en el programa en vivo por la mañana en TC recordó esto, de que se puede no privatizar las cárceles, sino concesionar el manejo a empresas privadas, primera cosa. Segundo, recordó que hace 2 años se hizo un marco para proceder en este sentido, al cual le han faltado recursos, decisión política y cumplimiento por parte del presidente, dijo usted. Eso hablaba, entre otras cosas, de combatir el hacinamiento, de lo que ocurría con el abuso de la prisión preventiva, de educación y formación, de guías con valores, con protección y otro tipo de remuneración, de que puedan tener trabajos los reclusos, de acuerdo. En los 85 días que le quedan al gobierno, muy poco de eso podrá ejecutar. Por ejemplo, concesionar las cárceles es una cosa que no podrá hacer. Ha empezado a hacer algo de lo obvio que debió haber hecho antes: separar a las bandas, redistribuirlas en varias prisiones. Bahía de Caracas, por ejemplo, a mi tierra mandaron más de 40, y ya se imagina el escándalo que hay allá, porque según ellos hay presos de alta peligrosidad. ¿Qué medidas pueden ejecutar ahora que falten, ¿ya?, y que alivien esta tensión? ¿Y cuáles de estos cambios estructurales pueden emprender? Porque el problema también es que siempre que hay esto, como dice Yolanda, hay superávit de información, hay superávit de salidas y de sugerencias, pero como son a largo plazo, nunca se las aplica. Y nos quedamos en lo urgente y desdeñamos lo importante. Todo esto para preguntar, ¿cuánto de lo urgente se puede hacer ya? ¿Y qué de lo importante se puede retomar irreversiblemente? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bien, precisamente retomando la conversación que mantuvimos el día de ayer, sí, yo no me he referido a la concesión de las cárceles. Sí, la concesión de las cárceles, desafortunadamente, en los países con pocos recursos económicos,
y siendo que, conforme le he manifestado, pues en todos los países la cenicienta es la cenicienta de la falta de recursos. Correcto. Es precisamente el sistema penitenciario. Lo que tenemos que buscar es un camino que vaya, ¿sí?, hacia una autosustentación de las cárceles, no concesionando la integralidad de la administración a los, digamos, al sector privado, sino llegar a alianzas público-privadas puntuales para crear unidades productivas en donde estén los detenidos trabajando. Hablemos, por ejemplo, de una granja penitenciaria destinada a productos que sean de alta utilización de mano de obra, porque lo que más tenemos es mano de obra, y digamos que el producto no sea un trabajo de presos. Ya, doctor, eso suena más utópico todavía, porque una granja penitenciaria o requeriría el traslado diario de los reclusos a ese sitio, o tendría que construirse una prisión adjunta, supongo que para presos de baja peligrosidad, en donde puedan salir y trabajar. Algo más viable pueden ser talleres ocupacionales, pero ahí viene el otro problema: convertir esas herramientas en armas. ¿Cómo van a trabajar con un cincel si no es de metal? En fin, ¿no es eso más utópico? Y si no lo es, yo estoy equivocado. ¿Dónde funciona? Pues eso funciona en Israel, por ejemplo, ¿sí? En Israel, en base a los kibbutz, ellos crean cárceles en las granjas penitenciarias. De eso se trata precisamente. Más o menos del 50 al 55 de la población penitenciaria son internos de mínima peligrosidad. Son internos primarios que no son reincidentes. A esos internos, que representan en este momento más o menos 20.000 detenidos a nivel nacional, se los puede perfectamente sacar a estas unidades productivas, que no necesariamente son granjas penitenciarias. Puede ser, digamos, una instalación donde hayan fábricas, ¿sí? No hablemos de talleres. Los talleres en las cárceles funcionan solamente cuando el director de la cárcel, sí, es una persona realmente preparada y eficiente. Ya, ese es un punto. ¿Qué otro punto se puede empezar a implementar ahora? Bueno, lo primero, sí, es que ya una vez que se ha separado a los detenidos para que no sigan agrediéndose entre sí, una vez que se ha logrado esta parte por parte de la Policía Nacional, este momento lo que tiene que hacerse es la reclasificación de los detenidos. Si es que no se da la reclasificación, no podemos hablar de rehabilitación social. Si es que los detenidos no entran firmemente en el sistema del régimen progresivo, es decir, que le voy a dar beneficios siempre y cuando cumpla con un plan de rehabilitación. Si un plan de rehabilitación que se lo diseña con el Departamento de Diagnóstico y Evaluación, para que luego el Departamento de Tratamiento de los centros se preocupe de que se cumpla ese plan de rehabilitación con el detenido. Si es que no logramos hacer esa reclasificación, que se la ofreció, insisto, hace 1 año y medio y no se lo ha hecho, y al contrario se debilitaron los departamentos de diagnóstico y evaluación de los centros, si es que no se logra hacer una auténtica reclasificación de los detenidos, de conformidad con su índice de peligrosidad, no podemos tener una solución ni a largo plazo. Muy amable. ¿Ya? Más claro no canta un gallo, dicen en mi tierra. 7:12.